de una sustancia transformadora. Entonces, él describió esta sustancia transformadora porque veía que existían dos tipos de neumococo. Un neumococo que tenía cápsula y que era patógeno, ¿sí? Neumococo, al cultivarlo e inyectarlo a ratones de experimentación, pues estos ratones morían. Y otro neumococo que no tenía cápsula, que a la hora de cultivarlo e inyectarlo a ratones, los ratones pues simplemente no tenían ningún síntoma. No les pasaba absolutamente nada, seguían vivitos y coleando. Y después lo que hizo Griffin fue los neumococos capsulados que eran letales, los sirvió, los sometió a ebullición, y una vez que los sometió a ebullición, pues se inyectaban al ratón y el ratón no padecía ningún problema, no tenía ningún síntoma y seguía viviendo, ¿verdad? Pero si este mismo caldo de cultivo ya hervido con los neumococos capsulados lo mezclaba con neumococos no capsulados, ¿sí? Y luego tomaba una cantidad, la inyectaba a un ratón, el ratón moría con los mismos síntomas, ¿sí? del neumococo capsulado, a pesar de que ya lo había matado acá, ¿sí? Y lo más interesante es de que al obtener cultivos de sangre y de otras muestras, pues se obtenía nuevamente el neumococo capsulado, a pesar de que no ya estaba muerto aquí. Él ya había hecho pruebas para demostrar que una vez llevado a ebullición, este neumococo había hervido, ¿sí? Y que el único que estaba vivo era la mezcla de este no capsulado con los restos del que estaba vivo. Entonces, ahí él definió que existía una sustancia transformante, una sustancia que convertía las características de un neumococo no capsulado a un neumococo capsulado. En 1953, Watson y Crick, estos dos investigadores, después de estudiar y buscar esa sustancia transformante, dieron la noticia del descubrimiento del material genético, ¿sí? De los ácidos nucleicos y específicamente del ADN. En ese tiempo no se conocía todavía el ARN o ácido ribonucleico, ¿sí? Y decían que esta sustancia ADN era la sustancia transformante de Griffith, ¿sí? Describieron una estructura de doble hélice, todavía sin muchas características, pero básicamente eso fue lo que ellos describieron. Se siguió investigando y ya después se descubrió todas las peculiares del ADN, ¿sí? Que está compuesto por un grupo fosfato, un azúcar, ¿sí? Que es desoxirribosa, desoxirribosa, y un nucleótido, ¿sí? Que era el que iba variando en una secuencia alternativa, y en el grupo fosfato y la desoxirribosa iban generando un esqueleto que nunca cambiaba, siempre era igual, ¿sí? Y descubrieron que esto formaba una doble hélice al unirse, ¿sí? Los nucleótidos con otras bases y que estaban montadas sobre otro esqueleto. Bueno, y también descubrieron que existía un ácido nucleico diferente, ligeramente diferente. Aquí tenemos la ribosa, ¿sí? Donde precisamente aquí en el carbono 4 tenemos un oxidrilo que acá no se encuentra. Bueno, perdón, es el 2, no es el 4, se cuenta al revés. En el carbono 2 es donde tenemos el oxidrilo. Y entonces esa es la diferencia, además de que la timina pues no aparece en el ARN, sino en vez de esta aparece uracilo. Y entonces
Esa es la diferencia entre el ADN y el ARN. También siguieron estudiando y vieron que en células eucariotes el ADN, además de estar enrollado en su propio eje, como una doble hélice, ¿sí? Este se enrollaba en unas proteínas que se llaman chaperonas. Y estas proteínas sirven como protectores, ¿sí? Del material genético. Se acomodan, vean cómo se enreda el material genético sobre ellas, ¿sí? Luego se acomodan unas sobre otras y forman pequeñas hebras que se van acomodando a su vez, ¿sí? Hasta formar lo que se conoce como cromosoma. Esto en células eucariotes. En células procariotes sabemos que esto no ocurre. En células procariotes el material genético se encuentra en el citoplasma y no hay chaperonas. Bien, si vieron que el ADN pues, tenía varias enzimas que le ayudaban a replicarse, es decir, a hacer una copia exacta del material genético. Y esta copia se hacía cuando la célula se tenía que dividir. Tanto en células procariotes como en células eucariotes, las enzimas son muy semejantes, varían muy poco, ¿sí? Pero de entrada, por ejemplo, hay una topoisomerasa que hace que esta doble hélice se enderece, ¿sí? Y luego hay una helicasa que va abriendo esta doble hélice, una primasa, ¿sí? Que va insertando un pequeño nucleótido iniciador que le llaman o primer, ¿sí? Y luego la polimerasa. Esta polimerasa va haciendo una copia exacta, ¿sí? Con nucleótidos y eh, la desoxirribosa y el fósforo, ¿sí? Va haciendo una copia exacta a la cadena que está abriendo. Esto permite que se generen dos copias de material genético idénticas. Y estas dos copias dan origen a una célula hija posteriormente, cuando ya se divide la célula en dos, y por lo tanto tenemos un proceso de duplicación celular. Bien, y el ARN o ácido ribonucleico, pues también se desprende del ADN, pero para esto, si se fijan aquí, el ADN se abre momentáneamente y solamente en un punto, y aquí una polimerasa, ¿sí? Va haciendo una copia, pero con los cambios característicos del ARN, ¿sí? Es decir, utilizar uracilo en vez de timina y utilizar ribosa en vez de desoxirribosa. Esta copia, ¿sí? Este RNA, tiene varias funciones. Cuando lleva información se le conoce como ARN mensajero o RNA mensajero, porque lleva un mensaje, ¿sí? Pero en ocasiones es estructural y forma un conglomerado que nosotros conocemos como ribosoma. Este RNA se llama RNA ribosomal o ARN ribosomal, porque se enrolla y nos forma lo que viene siendo el ribosoma, ¿sí? Y hay otra estructura que también se genera a partir del ARN que se va obteniendo de la lectura del ADN, que es el RNA de transferencia, RNA o ARN de transferencia. ¿Sí? Este se enrolla sobre sí mismo y forma una especie de cruz, una cruz invertida, ¿sí? Donde uno de los espacios y tiene una característica muy particular, puede unir un aminoácido y esta particularidad, ¿sí? Le permite ser una molécula que transfiere este aminoácido, que lo carga, lo acarrea y lo transfiere. Y uno de estos brazos, el que está de manera opuesta, tiene
la clave para que este aminoácido se una y forme una proteína. Ahorita lo vamos a ver cómo. Miren, aquí está. Esta parte que está particularmente perpendicular a donde se carga el aminoácido, que en este caso esta bolita verde con una doble A se refiere a aminoácido, ¿sí? Este se une de este lado, y del otro lado, decíamos, tiene la clave para que ese aminoácido se transfiera, ¿sí? Ahí, además de que todo está hecho de nucleótidos, sí, nucleótidos y el esqueleto de ribosa y fosfato, bueno, pues aquí justamente se queda un triplete, es decir, 3 nucleótidos, ¿sí?, a los cuales se le conoce como anticodón. Este anticodón, ¿sí?, lleva una clave. Estos 3 nucleótidos llevan una clave. Esta clave es simplemente que donde encuentran una secuencia, ¿sí?, con la cual pueden unirse porque tiene las características adecuadas, ¿sí? Entonces, ahí se unen. Pero, ¿en qué parte se deben de unir? En el RNA mensajero. ¿Recuerdan que había uno que llevaba el mensaje? Bueno, ok. Ese RNA mensajero es el que lleva el mensaje. Y el mensaje es cómo generar una proteína. Cada 3 nucleótidos es una clave. Y esta clave es la que tiene precisamente lo que llamamos anticodón, ¿sí? El codón o el triplete se lo lleva el RNA mensajero, el anticodón o antitriplete lo lleva el RNA de transferencia. Entonces, este triplete, ¿sí?, tiene que buscar, ¿sí?, 3 aminoácidos con los cuales hacer una unión perfecta, ¿sí?, porque son complementarios. Recuerden que la guanina siempre se une a la citosina, uracilo a la adenina, ¿sí?, aquí están invertidos, pero guanina no se puede unir a la adenina ni al uracilo, entonces tienen que ser complementarios. Y esa complementariedad permite precisamente que el ARN de mensajero se vaya leyendo. Vean cómo se embona estas 2 estructuras, esta en verde y esta en amarilla, representan el ARN ribosomal que forman estas 2 estructuras, que se unen como si fueran unas poleas. Y el RNA de transferencia es este negrito que entra entre los 2, y conforme va moviéndose, van entrando estas estructuras que se ven que entran muy rápidamente, que es el RNA de transferencia. Ese RNA de transferencia lleva los aminoácidos, los está cargando prácticamente en el extremo. Y cuando se une en el RNA mensajero dentro del ribosoma, esta unión hace que reaccionen los aminoácidos unos con otros y se van formando los enlaces peptídicos, y se van formando primero los péptidos y luego las proteínas. Estas proteínas se van fabricando de esta manera. Entonces podemos decir que la información del ADN primero se transcribe a un ARN mensajero para después traducirse en proteínas, ¿sí? Estas proteínas, ¿cómo se hacen? De acuerdo a la información del ARN mensajero, ¿sí? Los anticodones o los tripletes de información, pues son los que dictaminan qué aminoácidos son los que se van a unir y en qué orden. ¿Sí? Si van leyendo el RNA mensajero y se encuentran uracilo, 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 bueno, el aminoácido que se va a pegar es fenilalanina. Si se encuentran
un triplete que sea uracilo-uraciloadenina o guanina, cualquiera de los dos, lo que se va a pegar es un aminoácido leucina. Estos pueden cambiar, ¿sí? Aquí hay otros que prácticamente nos dan a la misma leucina, ¿sí? Pero si se fijan acá, uracilo, citosina o uracilo, nos da serina. Citosina, uracilo nos da prolina. Entonces, dependiendo del triplete que se esté leyendo, es el aminoácido que se va uniendo para formar la proteína. Y cabe destacar que aquí hay unos tripletes, uracilo, adenina, adenina, que se les conoce como tripletes de parada o de stop, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos? Cuando el ribosoma, ¿sí?, se encuentra en el RNA mensajero, este triplete se detiene, deja de pegar aminoácidos, ¿sí?, y se separa. Y con eso se termina, en este caso, la fabricación de proteínas. Hay dos secuencias, bueno, 3 secuencias que sirven como tripletes de detención o de parada. Y hay un triplete de iniciación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se une el RNA mensajero al ribosomal, ¿sí?, empiezan a buscar este triplete y hasta que no encuentran este triplete, el RNA de transferencia se empieza a unir para iniciar la formación de la proteína, ¿sí? Este es el código genético, esta es la traducción del código genético. Entonces, las proteínas se van armando, ¿sí?, por estos tripletes. Cada triplete lleva la clave para que se adicione un aminoácido específico a la proteína, ¿sí? Esto es importante porque resulta de que la transcripción desde el ADN a ARN, pues debe de ser muy fidedigna, ¿sí? Y del ARN hacia la proteína, pues también. Entonces trae las instrucciones del ADN para que se fabriquen todas las enzimas. Imagínense, todas las enzimas que intervienen en el metabolismo, todas las enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa, proteínas que se encuentran en la estructura de la membrana, por ejemplo las porinas, o estructuras o proteínas que salen fuera de la célula, ¿sí?, como toxinas, como algunas enzimas. Perdón. Entonces, este proceso de traducción o traducción de la información da origen precisamente a estructura celular, ¿sí? Entonces, la bacteria se puede duplicar o la célula se puede duplicar formando una copia fidedigna del ADN, pero cuando se transcribe, pues es una copia fidedigna, pero en ARN, y sirve para traducirlo en una proteína. ¿De acuerdo? Ahora, decíamos que las células eucariotes tienen cromosomas, varios cromosomas, y las células eucariotes, por ejemplo, en el humano, pues sabemos que tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Y en las bacterias, ¿cuántos cromosomas hay? Pues nada más hay uno. El cromosoma, de hecho, está disperso en el citoplasma, perdón, ¿sí? No está separado como en las células eucariotas por una membrana nuclear, perdón, ¿sí? Está disperso. Esto hace que tenga varias características, como por ejemplo, a la hora de replicarse, pues es más fácil replicar un cromosoma que está disperso, que ya está semiabierto, ¿sí? Y por lo tanto una bacteria, para poder duplicarse, para formar una célula hija o una progenie de 2 células, el tiempo de replicación es prácticamente 10 minutos. En cambio, una célula eucariote, imagínense,
desenrollar todo el cromosoma, todo la cromatina, luego separarla de las chaperonas y luego abrirla y hacer el duplicado. Eso lleva mucho más tiempo. Entonces, una célula eucariota, su periodo de duplicación, sí, puede ser incluso de varios días. Esa es la diferencia entre células eucariotas y procariotas. Bueno, sin embargo, nosotros, por la facilidad precisamente de que las células bacterianas o las bacterias se dupliquen tan fácilmente, ¿sí?, pues es ahí donde podemos estudiar la genética celular y prácticamente la genética bacteriana, y es la que nos ha enseñado mucho acerca de los daños que puede sufrir el material genético. Vean, este es el efecto, ¿sí?, de la duplicación del DNA aquí dentro del mismo cromosoma que dijimos que está abierto, que está en el citoplasma. Pues en la membrana celular se genera una replicasa, que es la que va haciendo la duplicación del material genético, hace una copia exacta y luego allí mismo, ¿sí?, se forma una división, un tabique, ¿sí?, y la célula se divide en dos y entonces ya tenemos dos células hijas. Así de fácil. Este tiempo desde que se forma la replicasa aquí hasta que se separan, prácticamente les decía, son algunos minutos. La lectura del ADN para replicarlo o para traducirlo siempre puede llevar a algunos errores. ¿De qué dependen esos errores? Pues a veces son efectos de fenómenos ambientales. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de que algunos compuestos químicos son mutagénicos, algunos medicamentos son mutagénicos o algunas radiaciones son mutagénicas, ¿sí? De ahí vienen los zombies. ¿Alguien ha visto un zombie, por cierto? ¿Qué, profe? Un zombie. Ah, no. No. No, más en Halloween. Nada más en Halloween. Bueno, se supone que son mutantes, ¿verdad? Pero ¿cuál es a qué nos referimos con una mutación? La mutación son cambios en los genomas. ¿Sí? Estos cambios en la naturaleza existen, sí, y generan organismos, por ejemplo, esta serpiente de dos cabezas o esta cebolla gigante, sí, seguramente ustedes van a tener por ahí algunos otros ejemplos, ¿sí? Pero ¿cómo se genera una mutación? Bueno, en esta lectura para replicación o traducción, ¿sí? Es donde se generan los errores. Miren, aquí tenemos una cadena a la que le hemos dado el nombre normal, ¿sí? Es la cadena normal que se debe de leer y tiene estos nucleótidos. Los puse así en secuencia para que vieran lo sencillo, ¿sí? Cat, cat, cat. Gato, gato, gato. No, cat, 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 ¿sí? Entonces, sabemos que cada 3 nos forman un triplete o un codón y cada 3 van a darle información para un aminoácido. Pero ¿qué pasa si cambiamos uno de esos? Cat, 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 y ven aquí cat, y aquí ya quitamos la A y pusimos otra C, ¿sí? Este es un cambio. Se producen, sí, una vez cada millón de replicaciones, pero una bacteria, para que se replique 1.000.000 de veces, transcurren a veces 4 a 6 horas. Entonces, cada 4 o 6 horas se puede generar esto, ¿sí? Y si se fijan, aquí hay un aminoácido, pero aquí ya es un aminoácido diferente al original. Aquí debería decir original, ¿verdad? Vale. Y en ocasiones resulta que no solamente se cambia, sino además se adiciona. Por ejemplo, aquí tenemos cat y aquí
entre la CA y la T se adicionan 2 nucleótidos más, dos guaninas. Esto hace que aquí tengamos un aminoácido igual, idéntico al original, pero aquí ya no, porque el triplete ya es diferente. Igual aquí ya es otro triplete diferente. Entonces aquí ya tenemos cambios que nos van a llevar obviamente a que se genere una proteína ligeramente diferente. ¿Por qué? Pues porque ya se cambiaron 2 aminoácidos y van seguiditos. Entonces, esto es importante. Si se cambian los aminoácidos, cambian las propiedades de las proteínas. Imagínense 2 enzimas, ¿sí? Exoquinasa, ¿sí? La que va a hacer que la glucosa se pueda introducir a la glucólisis. Bueno, resulta de que el sitio activo justamente tiene esta secuencia, esta original, ¿sí? Cuando la cambias, pues aquí los aminoácidos que se agregan a lo mejor dejan el sitio activo más abierto, ¿sí? Y esa abertura adicional ya no puede atrapar a la glucosa, por lo tanto ya no va a ser útil esa enzima para la glucólisis. ¿Qué va a pasar con esa célula? Pues va a pasar que va a estar generando una enzima defectuosa que es posible que la lleve a la desnutrición y a no poder obtener energía ni metabolitos intermedios. En ese caso, esta mutación sería mala para las células, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué pasa si esta mutación, esta adición, nos lleva a que se cierre más el sitio activo? Bueno, si es para la glucosa, pues a lo mejor igual se cierra tanto que no entra tampoco la glucosa y va a pasar el mismo efecto, ¿sí? Pero resulta que no hay glucosa, hay galactosa, y la galactosa es un poquito más cerrada. Entonces se embona perfectamente bien en esta combinación, ¿sí? Donde se ha cerrado la enzima, el sitio activo de la enzima. Entonces eso le da una ventaja competitiva a esta célula y en vez de morirse por inanición o porque no puede procesar la glucosa, el ambiente, ¿sí?, propicia su multiplicación y su supervivencia, haciendo que desaparezca la original. ¿Sí? Ya vieron cómo las mutaciones pueden ser benéficas o pueden ser malas. ¿De qué depende? Del entorno y de las características o presiones que genere el entorno sobre el organismo. Hay otra mutación que es la supresión, simplemente suprimen, ¿sí?, en este caso un nucleótido, y esto hace que aquí se adicione el original, pero aquí ya no es el original, ¿sí? Entonces, incluso aquí faltan más aminoácidos. ¿A qué voy? Este tipo de mutaciones son lo normal, ocurren una vez cada millón de duplicaciones y les comentaba, una bacteria se puede duplicar en 6 horas 1.000.000 de veces. Entonces es muy fácil que en la naturaleza las bacterias sufran mutaciones y nosotros las podamos rastrear por la capacidad que generan en el entorno. Miren, por ejemplo, yo les decía, agregamos un aminoácido o quitamos un aminoácido y eso puede hacer que el sitio activo esté más abierto o esté más cerrado, ¿sí? Imagínense que este es el original. Los originales creo que van a sí, es histidina, ¿verdad? Ok, el original va a meter una histidina. Entonces, cuando lo cambiamos, la histidina va a pasar, ¿sí? Se va a cambiar por una prolina. Si se fijan, aquí químicamente, bueno, tenemos el grupo ácido, el NH unido, pero no es aromático. Acá, si se fijan, tenemos el grupo ácido y el NH
fuera del anillo, pero además hay un anillo aromático, ¿sí? Estos anillos aromáticos ustedes saben que ejercen una atracción por el intercambio de electrones, por la movilidad de los electrones, y ejercen cargas. Estas cargas son las atracciones que pueden a veces en los sitios activos sujetar a las moléculas, por ejemplo, sujetar a la glucosa para que puedan romperla, para que le puedan adicionar un fósforo, un grupo fosfato, perdón, o para que puedan pegarla a otra molécula, ¿sí? Entonces, si nuestra enzima cambia aminoácido, perdón, este aminoácido por que tiene mayor carga, es posible que pueda atraer mejor a la glucosa o al contrario, puede ser que la repela, ¿sí? Porque cargas iguales, acuérdense que se repelen y entonces ya no la puede sujetar y es el mismo efecto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en vez de estos se adiciona que es la glutamina? La glutamina, si se fijan, es lineal. Entonces, a lo mejor en el espacio que tiene el sitio activo, pues resulta que este aminoácido lineal, pues lo bloquea. Mismo caso. Si esto es perjudicial para ahora sí, para que la enzima haga su trabajo, pues entonces la bacteria tiende a desaparecer. Pero si le beneficia, porque esta extensión resulta que permite que la molécula se una mejor, entonces va a prevalecer. Entonces las mutaciones se generan. ¿Qué es lo que las hace beneficiosas o perjudiciales? El entorno, ¿sí? El entorno es el que permite que una célula hija mutante pueda seguirse duplicando o replicando, ¿sí? Y que la original permanezca o desaparezca, ¿sí? Esto es lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un antibiótico. ¿Qué hacemos con el antibiótico? Pues el antibiótico, puede ser que el antibiótico afecte a una enzima y que la enzima que afecta, pues resulta de que en el caso, por ejemplo, de esta bacteria roja, ¿sí? Le resulta que el antibiótico sea más tóxico y entonces esta mutante se muere muy rápido, ¿sí? Y la azul es posible que sea más resistente y prevalezca y por lo tanto se siga multiplicando. Pero ¿qué pasa si la roja, ¿sí? Que es la mutante recién creada, resulta que el antibiótico pues pierde la toxicidad gracias a esa mutación? Entonces esta bacteria va a prevalecer mientras que el antibiótico sí va a atacar a la original y la va a ir eliminando. Y entonces lo que vamos a tener es una variante resistente al antibiótico, ¿sí? Así se genera la resistencia a los antibióticos, ¿sí? Y bueno, miren, este es un experimento precisamente utilizando antibióticos y viendo la propiedad de multiplicación tan rápida que tienen las bacterias y la generación de mutaciones. Precisamente lo que hicieron en la Universidad de Medicina de Harvard, bueno, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, fue un experimento donde en una caja Petri gigante de de forma cuadrada o rectangular, ¿sí? Prepararon un medio de cultivo que pusieron en secciones, de tal forma que en las secciones de los extremos, aquí en los extremos a uno y a otro lado, es agar nutritivo para que la bacteria crezca sin ningún impedimento. Pero en el segundo segmento agregaron antibiótico en una parte, ¿sí? Vamos a suponer ampicilina. Yo creo que todos hemos tomado la ampicilina, el Pentraxil,
agregaron una parte del antibiótico y luego en el siguiente segmento son 10 veces más la concentración del anterior y en el siguiente son 100 veces más que en el anterior, ¿sí? Y en el siguiente son 1000 veces más. Bien, esto a lo que vamos es a un gradiente de concentración, ¿sí? ¿Qué esperaríamos? Si yo siembro una bacteria aquí, la bacteria va a empezar a crecer libremente porque aquí no va a haber nada que lo limite. Cuando llegue a este segmento, es posible que esta concentración sea tan alta que la bacteria ya no pueda sobrevivir y aquí se muere y hasta aquí se quede. Pero si existe por ahí una mutante que resista esta concentración, va a empezar a crecer y va a empezar a avanzar. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Aquí es posible que la concentración ya no sea tan bajita y que la bacteria pues ya simplemente no pueda reproducirse, a menos de que aparezca otra mutante que pueda resistir esta concentración y así sucesivamente, ¿sí? Bien, vamos a ver este video, miren. Aquí está la caja Petri, ¿sí? Aquí están las divisiones, ¿sí? Como les comentaba, en los extremos no se pone antibiótico. En el siguiente segmento lleva una proporción de 1 de antibiótico, en el siguiente 10 veces, en el siguiente 100 y en el del centro 1000. Después se van a poner en ambos lados cultivos bacterianos para que vayan avanzando de esta manera como van las flechas. ¿Sí? Y se ponen a cultivar y se va tomando fotografías y se ve cómo va avanzando la bacteria. Cuando llegan al primer segmento se ve que se detienen, ¿sí? Y luego de repente vean, aquí hay una variante, esta variante es resistente al antibiótico y empieza a crecer y a dispersarse, vean cómo ocurre aquí, ¿sí? Estas se van a seguir dispersando hasta el siguiente segmento, donde también se van a detener. Acá ya se detuvo, pero aparecieron nuevas variantes. Vean aquí cómo van apareciendo nuevas variantes que resisten en la concentración 10 veces mayor y así se van, ¿sí? Esto es prácticamente continuo, vean, hasta incluso la concentración de 1000, ¿sí? Va a generar variantes que resistan. Aquí tenemos ya la aparición de algunas, vean, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos viendo, ¿sí? la bacteria original va generando mutantes y estos mutantes se van transformando dentro de la placa. Se van seleccionando, mejor dicho, las más resistentes al entorno agresivo van sobreviviendo, las más débiles se van muriendo, ¿sí? Y esto es lo que vemos al final, ¿sí? Que la primera deja de existir y aparecen unas mutantes que siguen avanzando. Y cuando llegan a una concentración mayor, ¿sí? Aparecen nuevas mutantes, nuevas variantes. Variantes se les llama cuando tienen una variación genética, ¿sí? Una variación que puede ser mínima o que puede ser importante, ¿sí? Al final, por ejemplo, estas bacterias que están creciendo aquí pueden ser muy semejantes a estas, pero muy diferentes en algunas características. ¿Sí? Esto se supone que es lo que nosotros hemos ejercido como presión de selección en los hospitales. ¿Sí? En los hospitales hagan de cuenta que cada cultivo que nosotros estamos haciendo en una placa como esta, bueno, pues es lo mismo que cuando llega un paciente y le ponemos bacterias resistentes ya a algún antibiótico y le damos otro antibiótico al paciente y cada vez que le cambiamos un antibiótico va generando estas mutantes. Llega un momento donde la bacteria, ¿sí? Ha pasado por tantos antibióticos, por tantas placas que ya es multiresistente y entonces ya no la podemos eliminar. Por eso las mutantes son tan importantes, ¿sí? Y les decía, bueno, la mutación puede ser muy pequeña, es decir, puede ser nada más un aminoácido o pueden ser varios aminoácidos. Cuando es un aminoácido, nosotros la podemos representar así.
esta es la original y aquí aparecen dos variantes, ¿sí? Muy cercanas a ellas con solamente una pequeñísima, ¿sí?, alteración en su material genético que las hace diferentes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, entre esta variante y esta variante? Pues aquí resulta que la variación genética es mucho más amplia y por lo tanto, ¿sí?, son variantes que tienen una variación enorme, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque esas variaciones enormes, o eliminan por la presión de selección a las bacterias o les abren la puerta a ambientes muy agresivos o a entornos diferentes completamente. Y vean, esto es una caja Petri donde se sembró una bacteria y en toda la caja Petri se siembra no con un asa, sino con un hisopo. El hisopo se humedece en un caldo empapándolo, el hisopo, con un cultivo bacteriano, se siembra masivamente y luego se ponen en estos discos de papel antibiótico, ¿sí? De tal forma que este antibiótico, cuando empieza a difundir a través del agar, pues va matando a las bacterias y no las deja crecer. Donde ya la concentración del antibiótico no es suficiente, pues empiezan a crecer y es esta parte blanca, ¿sí?, que estamos viendo. Todo esto es crecimiento bacteriano. Y todo esto que está más oscuro es la zona donde el antibiótico inhibió el desarrollo de la bacteria. Entonces aquí podemos ver una bacteria muy sensible a todos los antibióticos. En este caso son 5 diferentes antibióticos. Pero vean esta. Aquí la zona blanca creció incluso cerca o sobre el antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que esta mutante, que puede ser la misma bacteria, pero esta mutante, esta variante, ya es muy resistente a los antibióticos. Y vean, prácticamente no hay uno que se le parezca. Así, es muy, muy pequeño el halo de inhibición. Pues esto es lo que está apareciendo en los hospitales. Bueno o malo. Pues malo, porque en los hospitales el entorno agresivo que estamos creando lleno de antibióticos nos va seleccionando a las bacterias que tienen la mutación para sobrevivir a esos ambientes agresivos. Y es que en las bacterias, recuerden, en las bacterias es muy importante, el cromosoma está en el citoplasma y no está enrollado. Entonces, aquí tenemos un citoplasma bacteriano y podemos ver cómo está abierto, ¿sí?, para generar una transcripción, vean, en diferentes puntos, cosa que no ocurre en una célula eucariota, ¿sí? Aquí este material genético puede abrirse y replicarse cuántas veces o en qué partes en las que sea necesario. Y eso es lo que es de las diferencias que nosotros podemos estar viendo, ¿sí?, en una bacteria, y que podemos estar estudiando y que no podemos estudiar una célula eucariota, ¿sí?, porque en cuanto queramos nosotros aplicar una presión de selección a las células eucariotas, pues se nos van a morir, ¿sí?, porque no le damos suficiente tiempo como para poder determinar si las mutantes son benéficas o no. Ahora, las bacterias además tienen material genético adicional. Miren, aquí tenemos una bacteria representada con este dibujo y este es el cromosoma bacteriano normal. Bueno, las bacterias se ha descubierto que tienen elementos o pequeños segmentos de material genético más pequeños, ¿sí?, a los que les llamamos plásmidos. Estos, ¿sí?, aquí pueden ir 2 o 3 genes nada más, pero estos se pueden transferir de una bacteria a otra, y esto hace que la bacteria genere variantes que no son realmente mutaciones, pero que sí adquieren material genético que les dan nuevas características. Por eso estas variaciones tan importantes que mostrábamos hace un momentito, ¿sí? Las variaciones pequeñas de un aminoácido o dos, pues esas no impactan, pero si le adicionas un plásmido, resulta que la variante que resulta
está muy separada de la original. Y es entonces cuando sabes que esa variante va a tener ciertas características. Bien, el plásmido, por ejemplo, sabemos ahora que lleva muchos genes de resistencia a los antibióticos. Estos plásmidos se transmiten de una bacteria a otra y, por ejemplo, ustedes pueden ir al hospital a visitar a algún amigo, ¿sí? Y al tocar el botón del ascensor pueden adquirir una bacteria que lleve plásmidos de resistencia, ¿sí? Y se la llevan en sus dedos, saliendo de visitar el hospital o de visitar a su amigo, resulta que les da hambre, se comen una torta y en esa torta se pega esa bacteria y se va a su intestino, ¿sí? Luego resulta que llueve, de repente se mojan, ¿sí? Se resfrían y entonces van a la farmacia de la esquina y piden que el médico que está ahí pues los revise, ¿no? Y como el médico no sabe que no debe dar antibiótico y le interesa más vender que recetar, pues les da un antibiótico. Y eso activa el plásmido para que se replique en todas y se transfiera a todas sus bacterias, a todas sus bacterias intestinales. Y entonces de tener una sola bacteria multiresistente van a tener miles de bacterias multiresistentes porque recibieron estos genes. Y pues resulta que les generan infecciones por bacterias multiresistentes que después ya no se pueden quitar. ¿Qué me tomo? Pues tómense los santos óleos porque yo creo que ya no va a haber forma de que... ¿Sí? Estos plásmidos tienen otros elementos más pequeños que se les llaman transposones o genes saltarines. Genes saltarines, ¿qué se les afigura eso? ¿Qué creen que quiera decir gen saltarín? A ver, alguien que quiera opinar. Gen saltarín. Sí, se suena lógico, ¿verdad? Exacto, sí. Más que nada, más que se mueve a diferentes partes, tiene la capacidad de separarse del resto del cromosoma, ¿sí? Entonces, simplemente imagínense este gen que se puede separar aquí, se abre. Y entonces, pues, si se abre, pues se puede volver a unir. O se abre y se une en otra parte, dejando un segmento de material genético libre, ¿sí? Afuera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos transposones y los dos se separan al mismo tiempo, uno aquí y este otro aquí? Entonces, este segmento de material genético que queda entre los dos transposones, pues se va. Y como se pueden unir entre ellos, pues me forman un plásmido, ¿sí? Este plásmido o estos transposones es la forma en que sacan material genético de una bacteria y forman un elemento más pequeño y lo alimentan, porque estos mismos transposones pueden estar llevando más genes al plásmido y hacer un plásmido un poquito más grande con más genes gracias a esto precisamente, a que pueden sacar ese material genético del genoma principal y llevarlo al plásmido. Bueno, está la forma en que el plásmido se transfiere, ¿sí? Utilizando un pili sexual, ¿sí? Estas pilis sexuales, recuerden, se forman en el momento y sirve para que una bacteria que tiene el plásmido lo pueda transferir, ¿sí? Y estos plásmidos, a diferencia del cromosoma, se pueden duplicar. Perdón, a ver, vamos. Ese es el plásmido. Ahí está. Ese plásmido se abre y se abre muy rápidamente y resulta que empieza a generar copias, ¿sí? Transcripciones, mejor dicho, de RNA de una manera más rápida, de tal forma que un plásmido puede generar una enzima, por ejemplo, una enzima que destruye la ampicilina de manera muy rápida, pero también
una sola célula puede tener hasta 1000 copias de un plásmido. Entonces, en un instante, una bacteria puede producir 1000 enzimas. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo. Y eso hace que la cantidad de antibiótico que pueden ustedes poner, pues simplemente le valga para 3 cosas. ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante de los plásmidos. Los plásmidos se encuentran en bacterias que ya han tenido alguna mutación y que ya han salido, y estos plásmidos se transfieren de las bacterias que lo tienen a las que no lo tienen, transformando la bacteria que no lo tiene en una bacteria con características, ¿sí? Que este plásmido precisamente le transfiere. Por ejemplo, aquí están poniendo el ejemplo del pili, ¿sí? Esta bacteria lo tiene y esta no. Cuando adquiere el material genético, entonces esta bacteria puede desarrollar estos pilis. Vean, aquí están los pilis, se transfiere el plásmido, aquí van los genes para hacer los pilis y vean, esta bacteria ya tiene pilis. Y esos, por ejemplo, los pilis ustedes saben que tienen otra función que son buscar sitios blancos. Entonces puede ser un factor de patogenicidad. ¿Sí? Entonces el plásmido, además de llevar genes de resistencia, puede llevar genes de virulencia o de patogenicidad, como les quieren llamar en este caso. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Estos cambios genéticos, ¿sí? Nos llevan a 2 cosas. Uno, a que la progenie, es decir, las células hijas que se generen de una célula madre que tiene un plásmido, que tiene un material genético mutado, ¿sí? Se dispersen, o a que a través de los plásmidos se transfiera el material genético que haga que mute una bacteria que no tiene características particulares. ¿Sí? Entonces, una de ellas es una dispersión horizontal y otra es una dispersión vertical. ¿De qué depende? De quién se le transfiere y cómo se le transfiere. Si son a las células hijas, ¿sí? Es vertical. Si es de una bacteria que lo tiene a una que no lo tiene, es una dispersión horizontal. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No. Bien, No, son las 5, no les quiero quitar más tiempo. Y el viernes tendríamos la siguiente clase, ¿verdad? El viernes continuamos con este material genético y seguramente terminaríamos con el tema. Si tienen preguntas, alguien que no le haya quedado claro algo. ¿Nadie? ¿O están comiendo? No, todavía. No hay dudas. Muy bien. Ok. Bueno, si no tienen dudas, lo dejamos entonces hasta aquí, ¿sale? Y en la siguiente clase terminamos. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Perfecto, gracias. Cuídense, muchachos. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, maestro.